meditar brevemente acerca de un momento muy especial, un momento que marca la vida de todos nosotros, de todo cristiano. Y es la segunda estación del Vía Crucis. Jesús con la cruz a cuestas. De acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Jesús, condenado por declararse rey, es burlado, pero precisamente en la burla surge la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder que ocupan algunas personas en este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del ser humano? ¿Cuántas veces estas personas utilizan este foro para lastimar y para herir al ser humano? Una caricatura de lo que realmente deben ser hombres y mujeres de bien, de ponerse al servicio del Señor. Y Jesús precisamente fue humillado y se le colocó esa corona del sufrimiento, que es el verdadero rey. Ese cetro que le colocaron. El precio de la justicia es el sufrimiento en este mundo. Él es el verdadero rey. No reina por medio de la violencia, sino a través del amor. Sufrió por nosotros, en nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz, el peso de la humanidad, el peso de nuestros pecados. Así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida eterna. Ese sufrimiento que vivió Jesús fue el pago que dio por nuestra salvación. Fue puesto en manos de los soldados romanos y los soldados romanos lo humillaron, lo avergonzaron, lo ridiculizaron, lo escupieron y lo golpearon hasta más no poder. Este relato de San Mateo nos dice con sencillez la manera como Jesús fue vejado por estos soldados romanos, cómo el poder de otros hombres es utilizado para humillar a otro hombre, cómo hasta el momento dejarlo físicamente, golpearlo, patearlo, escupirlo, hasta humillarlo. Es indignante la manera como trataron a nuestro Señor, un ser humano. Nosotros debemos ver hoy en día la humanidad. Hay muchos pueblos que sufren, muchos sacerdotes que son lastimados, son asesinados por defender la cruz de nuestro Señor. ¿Qué podemos decir ante esta situación? Vemos cómo Jesús sufrió en manos de estos soldados. No solamente lo lastimaron, sino lo cortaron, le dejaron su cuerpo que parecía una masa sanguinolenta, recordando que su sufrimiento inocente tuvo como fin primordial nuestra salvación. Su vocación
fue un camino de dolor, sufrimiento y humillación. Fue ese siervo, ese que le dijo al Señor la noche antes en el huerto de Getsemaní: si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. A el Padre, esa flagelación física a que todo condenado estaba sometido, consistía en azotarlo públicamente en el patio del gobernador con ese látigo, como hablamos el otro día, que estaba compuesto de pedazos de plomo, no conforme con que tenía ese cuero, también en las puntas tenía plomo. Después de ser flagelado, Jesús lo condujeron al interior de ese palacio para ser humillado y continuar lastimándolo. Esa violencia, esa narración de San Mateo va subiendo poco a poco y nos vamos entrando en él, cómo Jesús callaba, lo ridiculizaron cuando le decían: salve, Rey de los judíos. Se burlaron de él porque suponían que era un falso rey, y él era el Rey de reyes, Señor de señores. Lo humillaban y le gritaban y le decían: tú, sálvate a ti mismo, y lo avergonzaban públicamente con esas palabras, pasando por encima de su dignidad de ser humano. Lo pisotearon. La humanidad de toda su miseria es representada en ese grupo de soldados, como ellos, aprovechando de su situación, lo maltrataron hasta lo último. En ello vemos no solamente cómo el demonio se manifestaba, sino la voluntad del pueblo, que le faltaba la caridad y la razón, dominada solamente por el abuso de poder. Es lo mismo que padecemos hoy en día cuando nosotros observamos esas consecuencias que tienen para la dignidad humana el abuso de poder en todas las esferas sociales, no solamente aquí, sino en todos los pueblos del mundo. En Jesús sufrimos todos aquellos que de una u otra manera han sido objeto del abuso, del escarnio, de las violaciones, del maltrato, de las palizas que muchas veces se quedan detrás de una pared, en un hogar en silencio, pero que ante la humanidad todo está bien. Lo utilizan unos poderosos para aplastar y para humillar la dignidad de otros. Nosotros tenemos que recordar cuántas mujeres y cuántos niños desvalidos están desempleadas, están sufriendo, están siendo lastimadas, los marginados de la sociedad. Hoy en día, cuántas personas están sufriendo porque no pueden salir a la calle a buscar el pan de cada día de su santo hogar. Y a veces nosotros los tenemos a nuestro lado y nos hacemos de la vista larga. Jesús está con nosotros y no le conocemos, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es su dignidad de ser hijo de Dios. El anuncio del reino de Dios es la promesa que nos dio Él a través de la gracia de Dios. Y con todo y eso, en ese último momento, Él dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es responsabilidad de nosotros ver y tratar a nuestros semejantes con la misma dignidad que Jesús les dijo cuando le dice: lo que tú le haces a uno de estos pequeños, a mí también me lo estás haciendo. Por eso es que el Señor nos dice: amarás a tu prójimo y al Señor tu Dios como a ti mismo, y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que tú quieres que te traten, tú tienes que tratar a los demás.
No se conformaron solamente con ridiculizarlo, con burlarse. Tenían que llegar a esa agresión física, a golpearlo cobardemente en la cabeza. Le enterraban esas espinas. Dios mío, qué horrible. Cómo se llenó de sangre su rostro. Con esa vara que le habían colocado en la mano como cetro. Le escupían el rostro, le golpeaban sus mejillas. No les bastó la violencia moral, tenían también que golpearle su cuerpo. Esa violencia física que se ejerce contra un indefenso ante la agresión, eso no es otra cosa que cobardía e impotencia. Esa violencia física que sigue siendo pan de cada día en muchos hogares. La violencia física que sufren miles de niños maltratados y matados por sus propios padres, mujeres que son abusadas por sus esposos, esposos que son abusados por sus esposas, ancianos por sus hijos o ciudadanos por quienes deben proteger su seguridad. Jesús guardó silencio ante esa humillación, guardó silencio ante los golpes y cuando le escupían en su rostro, siervo que sufre con obediencia su pasión, para que los hombres, para que tú y yo seamos liberados de nuestro propio pecado y que seamos restaurados a la imagen de aquel que todo lo dio por ti y por mí. Esa humillación de Cristo tiene un sentido redentor, porque solo Él no conoció pecado y padeció injustamente, porque solo Él lo hizo cumpliendo la voluntad del Padre, sabiendo que la recompensa significaba el morir para que nosotros tuviéramos vida eterna, porque el morir por Cristo es vivir por Él. Quien estuvo dispuesto no solo a dejar su gloria divina y vaciarse plenamente por nosotros, Él estuvo dispuesto a humillarse para que tú y yo hoy en día podamos gozar de la patria del paraíso. Él cumplió plenamente en obediencia a la tarea que le había sido encomendada por el Padre, enviado a anunciar la buena nueva de salvación que le tocó vivir, llamado a proclamar el reino de Dios está cerca. A Él le tocaba inaugurarlo, enviado a anunciar el perdón de los pecados y le tocó vivirlo. Cumplió su misión a pesar del sufrimiento y del dolor. Por eso toda rodilla se doble ante nuestro Señor, porque Él es uno. Nosotros somos su pueblo. Nosotros tenemos que adorarlo y reconocerlo y pedirle perdón y darle gracias. El sufrimiento de Jesús es para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Es por su humillación que le debemos la bendición de la salvación. Ahí en donde un hijo de Dios es humillado física y moralmente, nuestro Señor está construyendo el reino de Dios. Jesús fue escarnecido, humillado, para que tú y yo fuésemos libres de todo pecado en todas sus manifestaciones. ¿Y cómo fue ese camino al Calvario? Yo digo, ¿cómo sería eso? Él ya no tenía fuerzas, apenas podía caminar, apenas podía respirar. Yo recuerdo hace algún tiempo, yo me lastimé una mano bien fea y apenas podía valerme por mí misma y era una mano. Imagínate él que tenía en su cabeza esa corona de espinas, esa sangre que apenas lo dejaba ver, ese dolor. ¿Tú alguna vez alguien te ha lastimado? ¿Has perdido un pedazo de su piel cuando toda su piel estaba ensangrentada? Un golpe seco
cómo a él le entregaron, toma, agarra esa cruz y camina por ahí para abajo.